programación que teníamos para hoy de cáncer de mama, vamos a hablar de factores de riesgo y después sigue mi compañera Katherine para hablar de la ruta de cáncer de cervix. Quisimos traer esta presentación porque hace algunos meses, cuando Secretaría de Salud nos vino a visitar, nos pidió pues historias clínicas donde los médicos enviaran las ecografías o las mamografías a las pacientes, no por tamizaje, sino por alguna morbilidad, y se encontraba que no se estaba clasificando ni identificando los factores de riesgo para cáncer de mama. Entonces simplemente mandaban la ecografía, pero no había como una justificación. Entonces nos recomendaron que les socializáramos esta presentación, que es, para mí está como más fácil de lo que veníamos trabajando con listas de chequeo y con otras capacitaciones que hemos tenido. Entonces esta está un poco más sencilla para que la podamos empezar a aplicar en las historias clínicas y poder pues como cumplir cuando nos hagan las visitas de la Secretaría o la territorial. Bueno, entonces, recordemos que el programa de cáncer de mama está incluido dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y que tiene como fin la promoción de los modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos para el control de factores de riesgo o factores protectores relacionados con el desarrollo del cáncer de mama. También tiene como finalidad promover el autoexamen de mama y la identificación de señales de alarma para el cáncer de mama y la canalización a los servicios de salud. ¿Cómo se realiza esa canalización? Entonces hay dos formas. Una que es la demanda inducida, cuando nosotros sacamos una base de datos de todas las pacientes de 50 a 69 años y empezamos a llamar pacientes para que se hagan las mamografías. Pero también está la demanda espontánea de las pacientes que vienen porque tienen algún síntoma en los senos o cuando de pronto ustedes las remiten porque cumplen con la edad para hacerse el tamizaje. Entonces serían las asintomáticas. Bueno, entonces esta es la demanda inducida. Llega entonces la paciente a la consulta y el médico lo que debe realizar es la identificación y la clasificación de los factores de riesgo para cáncer de mama con una consejería breve. Ahí entonces se realiza la clasificación de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo o estándar. En el riesgo alto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una remisión a mastología y para que la haga la consejería genética del BRCA1 y BRCA2. En el riesgo medio se debe también realizar la remisión a mastología y las pruebas de tamización desde los 30 años con mamografía, ecografía o ambas según la indicación. Y ya para el riesgo bajo o estándar tenemos para las mayores de 40 años el examen clínico de mama que se realiza por cualquier causa y aquellas quienes por demanda inducida espontánea asistan a la consulta y la realización de la mamografía cada 2 años a las mayores de 50 años. Entonces, ¿cómo clasificamos ese riesgo alto? Cuando cumplen el criterio de ser una portadora de mutación genética conocida, BRCA1, BRCA2, el PT, el síndrome de Liu-Fraumeni, etc. Mujer con antecedente familiar en primer grado, de mutación genética conocida, que eso lleva a un riesgo del 50% de ser portadoras de la mutación, y un antecedente de radioterapia sobre la pared del tórax o a una edad menor de 30 años. Estos factores de riesgo son identificados desde la guía de práctica clínica. Entonces, si la paciente llega y tiene alguno de estos 3 criterios, de una ya se clasifica como alto riesgo. Para el riesgo medio, entonces, si la paciente tiene antecedente familiar de cáncer de mama en primer grado sin mutación genética conocida, ¿cierto? Que no le han hecho ningún estudio, un familiar en primer grado, 2 familiares en primer grado, 3 familiares en primer grado. Biopsias mamarias previas cuyo resultado muestra tipias, diagnóstico histológico de neoplasia lobulillar in situ, densidad mamaria mayor al 75%, antecedentes personales de cáncer de mama, incluyendo carcinoma ductal in situ. Entonces también si alguna cumple con uno de estos criterios, ya la clasificamos como riesgo medio. Y para el riesgo bajo o estándar, ya sería para la población general que no cumple con ninguno de los criterios enunciados y que simplemente estamos haciéndolo por un tamizaje. De pronto está alguna pregunta, alguna duda. Bueno, esto es lo que tenemos que realizar en la historia clínica, es lo que nos están pues, como verificando. Quería contarles lo de la ruta. ¿Cómo estás? Una pregunta con respecto al ratio
Bueno, les quería contar algo sobre la ruta. Yo sé que hemos tenido muchos inconvenientes desde que cambiamos del CES a oncólogos y todos los días recibimos reportes de que están solo las imágenes en la plataforma, de que no hay reportes. Siempre les escribimos, ya hemos escalado a EPS muchas veces y no hemos tenido como mucha respuesta. Sin embargo, esta semana nos anunciaron que iban a devolver la ruta con el CES a partir del 1 de diciembre. Entonces, apenas nos confirmen, nos hagan el sistema. Mucho cuidado con ese tipo de información, porque nosotros no podemos difundir información mientras no sea pues total de eso, que puede que no. Entonces, pues por el momento la ruta seguirá siendo oncólogos hasta que oficialmente la EPS nos notifique que hay un cambio de ruta. Sí, apenas la EPS nos haga oficial todo esto, nosotros les estaremos contando y vamos a volver a retomar la ruta que teníamos antes, pero igual volvemos a socializarla para que recuerden cómo es que la manejábamos. ¿Listo? Por ahora nos dieron como esa parte de tranquilidad y pues nos alegra mucho por las pacientes también porque las estamos poniendo a volver mucho. De pronto hasta acá te dan alguna pregunta. Jefe, yo tengo una duda respecto al manejo del nódulo mamario palpable. Ese nódulo pues tiene un manejo distinto, hay que mandar una ecografía, pero cuando uno va a mandar ecografía de mama, si uno no pone el diagnóstico que es de tamizaje Z, yo sé que no la deja mandar y a veces no se manda por eso. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a rápidamente, porque el tiempo es muy corto, volver a socializarles la ruta de atención de cáncer de cuello uterino, o la ruta de tamización, que es donde pues los necesitamos urgentemente a ustedes, porque esta es la ruta, ¿no? La ruta es, yo sé que es un poco compleja y hay que mirarla con lupa, pero entonces hablando con Laura Velázquez, la jefe Laura lo va a compartir en el book para que ustedes la puedan consultar, ahí en el lugar donde ustedes hacen las consultas normalmente, ahí va a quedar. Y yo pues traté de simplificarla un poquito para que rápidamente la visualicemos, porque pues si bien vemos muchas cosas que hacer, realmente un papel importante lo juega Luisa. Les presento a Luisa Valencia, ella es la auxiliar del programa de cáncer de cuello uterino. Entonces acá les vamos a dejar la información de Luisa al correo porque todo va a llegar directamente allá, ¿sí? El tamizaje de la detección temprana de cáncer de cuello uterino pues está asignado a dos poblaciones, que son las mujeres mayores de 30 años hasta los 65 y de los 25 a los 29. Nos vamos a centrar acá en la ruta en esos dos grupos de población, ¿sí? Allí dice que los menores de 25 pues con factores de riesgo y los vamos a dejar para el final. Las mujeres de 30 a 65 años entonces aplican para la tamización con ADN, BPH más la citología, ambas cosas, ¿sí? Ahí tenemos una situación muy importante con la generación de las órdenes por parte de ustedes, porque a veces nos generan una orden que no va así completica, tamización y citología, entonces eso nos genera muchos inconvenientes a nivel del sistema. Entonces la idea es que ni siquiera generen la orden, o sea, que vamos a omitir ese paso también, ¿sí? Y la tamización para mujeres de 25 a 29 años, pues es una citología normal. Esa no va con el tamizaje del BPH, a no ser que sea una citología que haya salido alterada, que ya lo vamos a ver, y que así no tenga 30 años, le podemos mandar el BPH, ¿sí? Dice pues que el médico de familia no generará la orden en el sistema y va a reportar por el formulario de PIM o a remitir a la usuaria directamente a enfermería o nos va a hacer el envío del correo a Luisa, ¿sí? La orden no la genera, sino que simplemente nos manda al usuario y nosotros le asignamos la cita. ¿Quién es la que genera la orden? Yo. Cuando la paciente ya llega al consultorio a hacerse la citología, entonces yo soy la que voy a cargar la orden, independientemente de lo que le corresponda, ¿cierto? Si es una citología sola, si es un tamizaje de BPH o no. Porque es más fácil, señor. Yo pregunto algo en aras a que pues, nos estamos lejos de la central 1, ¿cierto? No sería importante que el punto de atención tenga la información para que un paciente no se vuele, no se escape
tenemos muchas fallas en el sistema, a veces nos va el sistema, no tenemos manera de informar si nos pasa en ese momento acerca de lo que por tanta cosa porque estamos atrasados. Pero existe la posibilidad de que el punto de atención haga la orden directamente sabiendo que el protocolo desde acá no va a salir. Con la cita mejor. Pero eso es una Recientemente iniciamos también con el cambio en los puntos de servicio, no se generan ni órdenes ni se asignan citas. ¿Por qué? Porque tenemos un cálculo de 100 más o menos agendas que se nos pierden porque son citas asignadas a pacientes que no requieren la tamización. Entonces es muy complejo porque la agenda que tenemos son 800 agendas mensuales. Yo soy la única que realizo citologías y si se nos pierden 100, pues esto también apunta a metas, ¿cierto? Entonces nunca cumplimos. Y no podemos darnos el lujo ahora de perder agendamiento porque llega la paciente que se hizo el tamizaje hace un año y salió no detectado. Es que hay la dificultad radica es en el concepto que cada uno tiene de cuándo se debe enviar o no. Entonces lo que plantea la gente es que en ocasiones ustedes envían el tamizaje y no es antes de tiempo. Entonces es una paciente que va a llegar a la consulta el día de la cita o al procedimiento y ya van a tener que decir, no, señora, usted no viene, entonces es una cita que se va a perder. Entonces si realmente tuviéramos más claro cuáles son los tiempos, yo pienso que es importante estarlos compartiendo de manera reiterativa, pues no pasaría esto, reducción un porcentaje considerable de pacientes que llegan y no aplican el procedimiento. Ya hay una forma de reemplazar esa cita se pierde. Desde octubre empezamos a hacer el seguimiento a las citas no pertinentes y vamos alrededor de 150, 160 citas que son pacientes que se devuelven. Jefe, es que sinceramente en aras del tiempo es realmente dispendioso mientras nos metemos al correo. Yo le estaba preguntando si le podemos reportar por Spark. También, por igual lo hemos recibido así. Porque sí me parece más breve, es que mientras uno se mete al correo pierde el tiempo de la Nos encuentran como Luisa Fernanda Valencia, Yuri Caterina Macho. Perfecto. Entonces, si hay unos exámenes que dicen control al año, esas que... chao. Lo que pasa es que les traje la fotico de por qué no vamos a generar la orden, ¿sí? Específicamente aquí vemos tamizaje con citología vaginal tumoral y esto para quién sería. ¿Ustedes qué creen? Esta es la orden para las pacientes de 25 a 29 años, ¿sí? Así sale la orden. Pero llega la paciente que requiere el tamizaje de pH y tiene esta orden notada. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Generar la orden que sí es y esta queda en el sistema porque yo tampoco tengo tiempo para anular, no sé anular, no tengo como mi usuario, no tengo la forma de hacerlo y pues ir a punto de servicio a que esto se anule, pues a mí también me quita tiempo. Entonces, estas órdenes van a quedar montadas y al final de año, ¿qué es lo que pasa con ellas, Marta? Toca anularlas todas. Nos toca anularlas porque la TGP Sura nos envía masivamente todas aquellas órdenes que se cargaron en el año y que no se ejecutaron. Entonces esto es más trabajo. Esta sí es la orden de BPH más citología. Miren que dice tamizaje ADN BPH más citología y esta es la de la paciente de 30 a 65. Y esta es una orden donde dice solo detección de papilomavirus BPH. ¿Qué pasa? Que esta orden la estamos usando para los controles. Cuando la paciente ya ha venido a una tamización inicial y salió detectable, ella va a requerir otro BPH en los 18 meses y no podemos volver a usar la anterior orden que les mostré donde dice tamizaje de BPH más citología. Debemos usar este que es el tamizaje solo. Entonces a esa paciente no se le toma placa y tubo, sino solo un tubo. Y esa orden sale así. También llegan mal ordenadas. ¿Listo? Entonces ahí están como las tres órdenes que estamos manejando y por eso cuando la paciente ya está conmigo ahí y yo sé que requiere, pues yo sé que monto y ya, nos evitamos. Además que yo pienso que eso también les quita un poquito a ustedes de tiempo, entonces no hay que empezar. Claro, si la quieres mandar de manera manual, está perfecto. Manual también llega y pues está bien. Dentro de esta misma ruta, entonces tenemos dos posibilidades con el BPH y con la citología. Pues una, que el BPH salga no detectable, que la citología salga negativa, ¿cierto? Que es el escenario que esperamos, pero, y pues el que nos va a indicar que esa paciente de 30 a 65 años que vino por un BPH salió no detectable, requiere un control ya a los 5 años. O sea, esa paciente no se tamiza más hasta dentro de 5 años. Entonces las pacientes llegan, es que el médico me mandó porque yo le dije que hace 3 años no me hacía la citología. Cuando hoy vino, hace 3 años no se hacía la citología, pero el BPH no detectable, o sea, que no le corresponde todavía.
Y la citología en mujeres de 25 a 30 años, cuando sale negativa, es a los 3 años, no antes. Ahora, el otro escenario es que salga detectable el BPH o que nos salga en la citología un ascus, un ley de alto grado, bajo grado, un IC o una inflamación. Entonces, ¿qué hacemos con los detectables de BPH? Ese, dependiendo de lo que salga, si es un BPH 16, 18 o 45, que son los de alto riesgo, pues tenemos una ruta especial, o si es un grupo A o un grupo B, que son los de bajo riesgo. Y aquí en la citología, si es un ascus, un ley, un NIC o una inflamación, todos se van a 6 meses. ¿Sí? Si la citología no sale alterada por alguna de esas causas, la paciente debe volver a los 6 meses. Ahora, el otro escenario, la paciente salió con un BPH 16 y como se toma citología también, la citología salió con un ascus. Entonces esa paciente requiere BPH a los 18 meses, pero también requiere una citología a los 6. La citología de los 6 es básica, normal, sin BPH. Sin BPH. Independientemente de la edad. Independientemente de la edad. Ahí ya clasifican todos. ¿Sí? Esta es una fotico de cómo cargan el sistema y cómo nos aparecen los resultados. Entonces, si ustedes ven, tamizaje de ADN BPH y arriba está la citología. Cuando el BPH sale detectable, nos reportan citología. Cuando el BPH sale no detectable, no hay reporte de citología. ¿Y la colposcopia? ¿La colposcopia para quién? Por ejemplo, grupo A detectable, con ascus. ¿Hacemos citología a los 6 meses o hacemos colposcopia? No, hacemos citología a los 6 meses. ¿Y cuándo hacemos colposcopia? La colposcopia se realiza en un grupo A, por ejemplo, que es de bajo riesgo, si es reincidente. O sea, si a la paciente le aparece la citología persistente el ascus o la inflamación, nos vamos a colposcopia. O sea, la Si la citología a citología, los 6 meses. sí, si dos citologías consecutivas o seguidas de 6 meses salen con inflamación o con ascus o con algún ley, se va para colposcopia. ¿Sí? Pero eso simplemente se te reporta. Solamente lo vamos a reportar porque la ruta la va a tener Luisa. Entonces, Luisa, ¿qué hace? Luisa tiene un enganche por correo electrónico directamente con el CES y ella lo remite allá, en la ruta. A mí me pasó hace poco que la señora llegó a colposcopia al 6. Le tomaron muestra de citocepillo, de leucemias, y resultó que no había suficiente muestra. O sea, no hay suficiente muestra para hacer diagnóstico. Esa señora para jugar. Otra vez, no, la debe ver ginecología porque pues él es el que define si requiere otra vez La colposcopia en policitos. Pero ginecología de nosotros, como en la ruta de la ruta de ellos, del CES. Entonces aquí ustedes pueden visualizar en ayudas diagnósticas cuál es el resultado de esa paciente. Le dan control B para que busquen y ahí lo van a encontrar. Ustedes le ponen tamizaje y ahí les sale, porque a veces el listado es muy largo y por eso no podemos visualizar que el reporte sí está. Y este es como salen los reportes, ¿cierto? Me aparece detectable, por ejemplo, es salió detectable para el grupo A, y entonces si yo veo que hay un detectable aquí de BPH, debo remitirme a buscar la citología, a ver cómo le salió la citología a su paciente para saber qué requiere y continuar con la ruta. Este es un reporte de citología, entonces, ¿qué nos puede decir la citología? Y en la parte de abajo dice lesión o ley de bajo grado, ¿sí? El BPH, cuando sale detectable, bueno, nos devolvimos. Cuando el BPH sale detectable para este 16, 18 o 45, que son los de alto riesgo, entonces reportamos al auxiliar del programa para solicitud de colposcopia, de lo que se requiere, de que se vaya para la ruta. Este es el correo. Luisa, ¿este es el correo? Ese es el correo al que ustedes van a remitir, por favor, la información. Lo que llegue a ese correo, Luisa, inmediatamente lo gestiona. Lo que no nos llegue al correo es diferente del SPAR, o sea, si llega al WhatsApp, difícil, que ahí también nos ha pasado. Entonces, solo correo y SPAR. Y la citología de 25 a 29 años, que tiene un ascus y es una niña de 26 años, por ejemplo, la ruta nos dice que debemos tomar un ADN BPH, ¿sí? Y que si sale detectable, también se lo remitimos a Luisa, al correo. La auxiliar del programa entonces se encarga de reportar en Drive del CES Hospital de Caldas y ella misma envía los reportes, porque pues allá lo que le pidan a Luisa, ella es la que debe adjuntar toda la información de la paciente. Pregunta.
de 25 a 29 años y sale el ASCUS, ¿quién le pide ese ADN? La reportamos. La reportan y si quieren pueden hacer la orden manual. Por ejemplo, el doctor Ríos, el ginecólogo, hace eso, ¿cierto? Nos manda la orden manual, BPH para esta paciente y cuando yo miraba por un ASCUS que tiene, así tenga 26 años, se le hace. Se le hace, ¿cuál? Se le monta la orden de solo detección de papiloma, porque esa no nos aplica para las dos, porque nos tiene 30 años. En las pacientes de 30 a 65 detectables para otros serotipos como el grupo A y el grupo B, entonces se procesa la citología, esperamos el reporte de la citología y pasa lo mismo, igual la reportamos a Luisa y Luisa la reporta al CESCO. Y si la citología, lo que ya les había dicho allí, estas son las posibilidades de reporte de la citología de mujeres de 25 a 29, entonces ya sabemos cuál es la ruta con ellas también. Reporte de citología con BPH, con reporte ya detectable, o sea, la que viene por segunda vez, ¿cierto? La que le hacemos el control de los 18 meses y vuelve otra vez a hacerse su tamizaje y vuelve y sale positivo. Entonces lo que llamamos la reincidente, con una citología negativa para malignidad, entonces controla los 18 meses. O sea, si yo veo que la paciente tiene un BPH, pero su citología salió negativa para malignidad, el control a los 18 meses otra vez. Y la inflamación, repetir la citología a los 6 meses, lo que ya les había explicado ahorita. Pacientes con resultado de BPH no detectable a los 18 meses, entonces se retorna a la ruta de tamización según las guías en el esquema 155. Si esa paciente ya sale negativa, pues nos aplica ya para 5 años. Sí, y gracias a la aclaración que se protocolo interno, quiere decir que todo lo alterado se reporta. Sí, y usted tiene el retorno al seguimiento, porque la paciente a los 18. Doctor, pero acá lo importante, sí, es remitirle a Luisa, efectivamente, pero lo importante también es que ustedes puedan encontrar los reportes, porque tenemos pacientes que han salido detectables, vienen a cita médica y nadie les dice que tienes un reporte detectable, ¿cierto? Igual, que nos manden esos datos para nosotros es valioso, porque puede pasar que no la tengamos en nuestro reporte y que no esté en nuestro radar, entonces si ustedes la reportan y Luisa ya la tiene, no pasa nada, pero si no la tiene, pues ya sabemos que la tenemos que captar. Entonces, si bien todo se remite a Luisa, es importante que ustedes estén atentos a lo que les sale, ¿sí? Y punto de servicio tiene claro que cualquier orden que yo genere manual o de recomendaciones o lo que sea, de citología, de pH, lo que sea, ellos no agendan nada ni generan ninguna orden, sino que va directamente a ustedes. No generan ellos ninguna orden. No, ni dan las Hasta también tienen un drive. Hasta ese Ellos también tienen un drive con enfermería, entonces ellos cargan la usuaria ahí, colocan que Los el médico se lo mandó manual o algo para que ellos vean. Así como ustedes tienen un formulario de PIM donde nos reportan a estos pacientes también, que lo pueden hacer por correo, la pueden remitir por el formulario, no importa. En el punto de servicio creamos uno para que ellos también nos pongan estos pacientes allí y Luisa las gestiona. Entonces tenemos distintas formas de que esa paciente nos llegue sí o sí. Bueno, aquí ya es la población especial, que es lo que la ruta nos indica, ¿cierto? La paciente gestante, bueno, en qué momento se toma la citología, si sale alterada o el BPH, en qué momento se le tomaría la colposcopia, pero pues esto todo queda en la misma ruta y pues sería de indicación para el CES Hospital de Caldas y tener en cuenta, dice, menores de 30 años realizar citología vaginal al momento del diagnóstico cuando tienen VIH, luego cada año por 3 años consecutivos, o sea, la periodicidad es la misma. Y si este resultado es normal durante este tiempo, continuar cada 3 años, ¿sí? Y para las de 30 años, realizar citología sin límite de edad, realizar ADN, BPH cada 3 años, dice la ruta. Realmente, pues nos han tocado las de VIH que llegan, que son muy pocas, apenas les hemos realizado el primer tamizaje. Entonces no nos han llegado así como para que a los 3 años les repitamos la prueba, no. Y pues tener en cuenta que los genotipos 45 es un genotipo de alto riesgo, pero debe cumplir con unos factores de riesgo, no como el 16 y el 18 que diríamos que pasa derecho por ser de alto riesgo, sino que el 45 tenemos que tener en cuenta que la paciente tenga múltiples compañeros sexuales, el uso de anticonceptivos orales por más de 5 años, si fuma, si está obesa y si ha tenido múltiples partos, ¿sí? Entonces esos factores de riesgo, si no es obesa, si no cumple con ninguno pero fuma, ya es una paciente que tiene un factor de riesgo agregado
Las mujeres de 25 años con factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las menores de 25 años que requieren la tamización? Aquellas que hayan iniciado su vida sexual por debajo de los 15 años. Ahí es muy importante porque es que nos llegan pacientes que consultan porque les salió una verruga en el pubis y la médica la manda, siendo menor de 30 años, a BPH o el médico. O en su defecto, pues aplica parasitología y tiene 21 años, ¿cierto? Entonces, no, las menores de 25 años son específicamente estos factores de riesgo. Cuando son múltiples compañeros. ¿Cuándo es múltiple compañero sexual? Es la pregunta que todas hacen, porque incluso la paciente, pues lo que para mí puede ser mucho, para ella poco y viceversa, ¿cierto? Entonces, el marcador que nosotras utilizamos, lo que yo uso en consulta, es si tiene más de un compañero en menos de 6 meses, pues ahí ya hablamos de promiscuidad, que es lo que nosotros conocemos, ¿cierto? O sea que si la paciente me dice, yo inicié mi vida sexual a los 16, tengo 20 años, pero he tenido 2 compañeros sexuales, o sea, en 4 años tuvo 2, ahí no hay múltiples compañeros sexuales, ¿sí? Entonces el marcador es como en 6 meses. Inicio de relaciones sexuales por debajo de los 15, múltiples compañeros sexuales y multiparidad. Aquí dice que si ha tenido más de 3 embarazos, nosotros le hacemos la citología si haya tenido uno. ¿Sí? Si tiene 20 años y ha tenido un parto, aplica para la citología. Y en los casos especiales, entonces, usuarios con resultados normal, con hallazgo al examen físico, lo que hablaba la doctora, no nos podemos saltar en el motivo de consulta la visualización del cuello o el hacer la especuloscopia. Entonces, si la paciente, ustedes hacen una especuloscopia, eso es un examen físico y ustedes visualizan que requiere la citología, pues no los ectropiones, ¿cierto? Porque esos ectropiones parecen un cuello ulcerado, alterado, pero realmente es un cambio normal del cuello. Y usuarias con tamizaciones con resultado de inflamación persistente. Esas que nos llegan, que sí son altas, las que llegan y por 2023 inflamación, 2024 inflamación, y no, nadie le ha mandado una colposcopia. ¿Dudas, preguntas? Quiero una pregunta con respecto a quién verifica la calidad de los resultados de esas muestras. ¿Por qué lo digo? Porque es que he visto pacientes con preocupación, pacientes, por ejemplo, con BPH positivos, grupo A, grupo B, casi siempre, con citologías negativas, les decimos a los 18 meses, pacientes que no son virus 600 kilos, siempre me la hacían cáncer, va a hacer una colposcopia con biopsia, por sorpresa, en 2003. En estos días de una paciente, por ejemplo, grupo A sin factores de riesgo, citología de bajo grado, le hacen colposcopia, mandan la colposcopia con biopsia, la colposcopia dice el colposcopista satisfactoria, cambios de bajo grado, biopsia o sorpresa ni 3. Si se tardan 3 meses pues para hacerle todo, porque le mandan primero la citología, que entonces se da el resultado, entonces estamos preocupados. Pues, ¿quién verifica eso? Porque yo he visto no, pero yo quiero pues responder. Es que en realidad los métodos de tamizaje no son para determinar si un paciente puede tener BPH, pero en realidad lo que nosotros es la alteración secundaria a la presencia de CSH. Entonces les explico. ¿Por qué el tamizaje en menores de 25 años no se hace? Porque casi todas tienen BPH positivo, ¿cierto? Entonces, digamos, yo le puedo hacer a una paciente un BPH, ¿cierto? Y ese BPH le sale, en el caso que se está poniendo positivo, pero por eso la guía dice hay que hacer citología, porque ella puede tener BPH positivo, pero una citología negativa, es decir, ese BPH no me está llevando a unos cambios estructurales que en realidad lo que determina es lo que tiene impacto clínico. Solo está el virus aquí, solo está el virus, pero no hay nada. Exactamente, de ahí que, pero a excepción de 16, 18 y 45, que eso sí nos dice la guía, pues digamos el Instituto Nacional de Cancerología acaba de sacar la guía del 2025, donde ellos dicen 16, 18 y 45 hay que hacer colposcopia, central, ¿cierto? Porque son de alto riesgo. ¿Por qué son de alto riesgo? Porque ellos tienen la capacidad de producir los hormones E6 y E7 que logran generar una implicación inhiben la P53 a nivel celular, entonces alteran todo el proceso de replicación celular, cosa que no pasa con los otros serotipos. Y de hecho, esos serotipos, doctor, son los que nos terminan en conización y hemos llegado sí, hasta porque esos
Pero, de pacientes con 18 y 16 sobre todo. pero porque esos son los que producen, o sea, la base fisiológica de esas es que ellos son los que producen los oncogenes E6 y E7. Por eso son determinantes, porque tienen esa alteración. Entonces no es que la citología esté mal tomada, sino que efectivamente ese virus no ha logrado generar una transformación. Bueno, y lo otro es cuando se da uno cuenta, pero lo otro es cuando se da uno cuenta que la citología está bien tomada. ¿Cierto? Sobre la teoría estamos completamente de acuerdo, pero el problema es la posibilidad, porque es ahí cuando tú logras tener la identificación. Epidemiológicamente sabes que dentro de la natividad, pues claro, es un método de expresar, precisamente queremos los negativos, pero aquí hablamos de la calidad del positivo. No, Pues es que no hay problema que sea positivo desde que la citología esté negativa. No hay problema. Pero el Bueno, eso, ¿cómo se da uno cuenta? Cuando uno mira la citología, ¿cuál es el objetivo de la citología? La citología debe tomarse de la zona de transformación. ¿Usted cómo se da cuenta de que una citología está bien tomada? Lo primero que hay que mirar es que la zona que diga muestra de zona de transformación satisfactoria. Eso es lo primero. Si no dice muestra de zona de transformación satisfactoria, esa citología no sirve para nada. Y es Así muy me muestre difícil, y es muy que difícil sea pescar a la paciente en esa zona porque no todo el tiempo tenemos zona de transformación presente en el cuello de las mujeres. Eso es una época específica del mes. la zona de transformación. Pero tú hablas de la lectura. Es precisamente todo eso que estás diciendo. Pero lo toda que la el razón. doctor dice Estamos hablando puede de la darle respuesta a ustedes, calidad. porque puede que esa paciente viene acá y no hay una zona de transformación óptima para la muestra y va a otro lugar y en ese momento sí. No es que estén mal tomadas ni los laboratorios lean mal, no. Simplemente puede ser el cambio celular de ese Ni la toma, ni el proceso fisiopatológico, ni el aparente. El seguimiento. ¿Quién está haciendo el tamizaje de calidad? O sea, estamos tomando tal cantidad de citologías, 100. De esas 100 Esa es la pregunta, Marta, ya ¿cuáles tiene la son respuesta. el factor de error de esas 100 citologías para ver el porcentaje? Solamente esa es la pregunta. La calidad, por ejemplo, del ICP, de las muestras que nosotros mandamos, el 10% las vuelven a pasar a calidad. Por eso algunas citologías no se demoran 15 días, sino que se demoran más, porque se van a calidad. Y lo mismo pasa con Dinámica. Dinámica nos manda, ellos tienen un prestador externo que les hace esa calidad y todos esos informes nos los pasan a la doctora Gloria porque ella verifica todo lo de habilitación y todo. Entonces, esa calidad es lo que nos Esa pasa. Era la respuesta. Los BPH son leídos en Cali con el laboratorio de Dinámica y la citología con el ICP acá. Pero yo, digamos, yo trato, o sea, como de hacer claridad en eso, porque es que los pacientes se enredan mucho, pues porque algunos colegas, ¿cierto?, los enredamos también. A ver, voy a explicar una cosa como para que tengamos claro. La zona de el objetivo de la citología es mirar la zona de transformación. Ese es el objetivo de la citología. ¿Y qué es la zona de transformación? Pues muy sencillo. Está el exocervix y el endocervix. El exocervix está compuesto por epitelio estratificado, no queratinizado, y el endocervix, epitelio columnar. La unión entre el epitelio columnar y el epitelio estratificado no queratinizado se llama zona de transformación. ¿Por qué en los menores de 25 años no se hace citología? Porque esa zona de transformación en ellos no está en un periodo de inmadurez, es cuando llega la influencia estrogénica que se comienza a transformar. Y el BPH tiene una predilección especial por esa Por zona ese de epitelio, transformación. por Es ese allí epitelio donde de él neoplasia. se ve. O sea, Entonces, la citología en realidad no es un método de tamizaje muy bueno. ¿Sí? La citología no es un método de tamizaje muy bueno. Por eso se ha mezclado BPH, citología y en eventuales casos colposcopia. Es que la citología sola no es un método bueno, no tiene una alta Entonces, ¿usted nos puede regalar, por favor, el documento? El Instituto Nacional de Cancerología ahora acaba de sacar hace 2 meses
remite los casos, la auxiliar del programa gestiona los casos y la auxiliar del programa hará la demanda inducida a lo que ustedes nos manden al formulario de PIM y a lo que nos manden pues al correo por el espacio. Muchas gracias.